Hola a todos, amigos del Juan de Mariana. Estamos en una entrevista en cuarentena. Como ya sabéis, estamos intentando tratar temas de actualidad con personas pues, cercanas al instituto, colaboradores de otros think tanks, expertos. Y hoy tenemos a Juan Ángel, al que sé que todos conocéis. Pero bueno, antes de todo, Juan Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo llevas la cuarentena? Y si te puedes presentar para que los que no te conozcan te conozcan. Sí, claro que sí. Muchas gracias por la invitación, Irune. Esto del confinamiento está haciendo estragos, tanto que ya entrevistamos hasta la competencia. Bueno, yo soy Juan Ángel Soto, soy el director de la Fundación Civismo, think tank liberal clásico, y poco más que decir. En mis estudios, yo tengo 3 grados, en Economía, en Derecho, en Ciencias Políticas, los 2 primeros por la Universidad de Navarra, Políticas por la UNED, donde aprendí cómo piensa el enemigo. Y luego realicé un máster en teoría política en University College London. Y poco más. Mi pasión realmente es la teoría política, la ciencia política. Y aquí estamos, comentando la jugada con Irune. Estupendo. Bueno, pues entramos ya en materia. Una de las primeras cosas que te quería preguntar, bueno, yo he estado haciendo un poco de research, aunque os sigo, de lo que hacéis en civismo, ¿no? Y vosotros os habéis dedicado sobre todo a los temas de economía. Y como no, pues habéis estado hablando de la situación actual y de las consecuencias que pueden tener las medidas que se han tomado para la economía. Me gustaría saber si crees que en cierta medida se están cometiendo errores similares a los que se cometieron en la crisis de 2008, casualmente, ¿no?, por un gobierno del mismo partido. Bueno, vamos a ver, la crisis de 2008 es diametralmente opuesta a la actual por muchos motivos, ¿no? La primera fue sistémica, se juntó una crisis financiera, en el caso español además con una crisis inmobiliaria. Pues sí que es cierto que en cuanto al ritmo de recuperación, pues en gran medida depende, ¿no?, de las decisiones de política pública que se están adoptando. En ese sentido, pues yo creo que con el gran encierro que denominan muchos, ¿no?, esta gran pandemia, al final es un parón repentino de la economía para hacer frente a la crisis sanitaria. Y en ese sentido, el ritmo de recuperación, como decía, pues dependerá del ritmo en la que se levanten pues, las medidas de contención, que es lo que ha supuesto este auténtico crack. En cuanto a la gestión, que es lo que preguntas, yo aquí me refiero a lo puramente económico, ¿vale? No otras cuestiones como libertad de expresión, etcétera, que a lo mejor tocamos luego. Y yo creo que si la gran característica de esta crisis es que ha sido autoinducida en ese sentido, ¿no?, para hacer frente, como decía, a la sanitaria, creo que también es bastante evidente que la variable clave será pues, la duración y la dureza de estas medidas de contención. Esta es la que determina al final el daño económico. Daño que, por cierto, es exponencial en el tiempo, como resulta evidente a estas alturas. Yo, honestamente, me quedo con lo que le espetó Casado a Sánchez el otro día en el hemiciclo. Hace una semana, me parece que fue. Y es que el discurso es el mismo. En ese sentido, sí que se parecen mucho Zapatero y Sánchez. Hemos pasado de los brotes verdes a la V asimétrica, en este caso. Hemos pasado del plan E al escudo social, ¿vale? Yo creo que caemos en el mismo discurso, pues que muchas veces es falaz y en el mejor de los casos es populista. Y la misma mentira, o sea, el mismo modus operandi, el mismo proceder taimado, porque claro, recordemos que Zapatero, que hablaba de rescatar a España a través de la inyección de dinero público, a la par que decía esto, recortaba 15.000 millones de euros de sueldo de funcionarios, pensionistas, ayudas sociales, etcétera, etcétera. El punto, el contrapunto, por así decirlo, o mejor dicho, la puntilla de este gobierno son sus socios, ¿no? Porque, claro, se producen toda una serie de incoherencias, porque mientras que Sánchez y compañía piden, solicitan, reclaman, urgen otro gran plan Marshall, se olvidan de que el que se implementó hace 75 años no solo sirvió para reconstruir Europa tras la Segunda Guerra Mundial, sino también y especialmente para hacer frente al comunismo que ahora promociona su vicepresidente. Entonces, en ese sentido son bastante similares, aunque creo que Sánchez tiene una situación bastante más crítica por lo que es la coyuntura económica y por quiénes son sus socios de gobierno. Hablando de socios, me gustaría saber 2 cosas. Una es si crees, o hasta qué punto crees,
que ha sido determinante la participación de Podemos en el gobierno en cuanto al tipo de medidas que se han tomado y si crees que con Podemos fuera del gobierno se hubiesen tomado unas medidas distintas. Y por otro lado, si crees que, por ejemplo, bueno, yo me enteraba hoy, no sé si nos enterábamos ayer, del pacto este que se supone que hay entre Podemos, PSOE y Bildu para derogar, que bueno, era una cosa que ya habían comentado, que no habían engañado a nadie, que lo querían hacer. ¿Tú crees que esto es realmente creíble? ¿Tú crees que van a poder llevar a cabo, digamos, la agenda que tenían prevista antes de que todo esto pasaba, ¿no? ¿O es un poco, entre comillas, ir de farol? Bueno, en cuanto a la medida concreta, esto es como cortarle la cuerda a esa España que está haciendo puente, ¿vale? Especialmente a la vista de las cifras de desempleo. En cuanto a si es farol o no, yo creo que el hecho de que se pueda llevar a cabo esta medida es preocupante. Pero el hecho de que los que nos gobiernan tengan esa intención o ese tipo de intenciones, no solo esta última de la derogación de la reforma laboral del PP, yo creo que ya de por sí también es preocupante. Es preocupante porque lo único que resta a esa voluntad política es la capacidad real de llevarla a cabo. Capacidad real que cada vez es mayor a la vista de que se utiliza de forma espuria, por ejemplo, pues mecanismos como el estado de alarma por parte del gobierno. Es decir, todo ese avance en contra de las instituciones, en contra de esa separación de poderes, todas esas prerrogativas que se autoarroga el gobierno, utilizando, como digo, espuriamente mecanismos que sí que contempla la Constitución, pues posibilita en gran medida reformas, enmiendas a la totalidad como esta que plantean, o reformas encubiertas a golpe de Real Decreto o mecanismos diversos. Sí, esta sería mi opinión. Genial. Seguimos hablando de los colaboradores y aquí te quería hablar del ministro de Consumo, que hablaba hace unos días en una comisión parlamentaria del turismo, ¿no? Como un sector estacionario de poco valor añadido y no sé qué otra característica le atribuye al turismo. Pero bueno, al fin y al cabo el turismo es, si no el sector productivo que más dinero da a España, uno de los que más da a España. Tú escribías el otro día en Global Tourism Forum sobre el futuro del turismo y la consecuencia que esta situación puede tener en este sector. Y a mí me sonaba que lo que tú escribías sobre las travel bubbles podía asemejarse un poco a lo que lleva un tiempo hablando Tony Roldán, que no sé si habías leído, de las zonas verdes y el intercambio entre zonas verdes, que no sé por qué les llaman zonas verdes, pero bueno. Las verdes y las rojas. Eso. Entonces, ¿tú crees que eso es algo, uno, qué beneficios crees que eso tiene y cómo puede salvar el turismo? Y dos, si crees que eso es viable con el gobierno que tenemos ahora. Sí. Vamos a ver, doy un paso atrás porque te he contestado a la mitad de tu pregunta anterior. En cuanto a... Se me ha olvidado contestarte lo que preguntabas de si con otros socios de gobierno o sin socios de gobierno el PSOE hubiese adoptado las mismas medidas. Yo creo que la tensión es evidente, era evidente antes de la crisis, ¿no? Al final yo creo que el equipo, los Calviño y los Escrivás, pues claramente no están muy en línea con los ministros de Podemos. Y ahí la tensión yo creo que es muy evidente, especialmente a la vista de que no están solos en el tablero de juego, sino que también están las instituciones europeas, ¿no? Que vienen a apretarnos las tuercas, menos mal, y a exigirnos pues esa rendición de cuentas. Creo que no se hubieran llevado a cabo las mismas medidas, o desde luego no se estarían realizando las mismas propuestas, pero tiendo a pensar que no serían tan dispares. En cuanto a lo que mencionas ahora, bien, pues lo que dice nuestro ministro de Consumo, pues es poco que añadir. Estamos hablando de que el turismo representa un 13% del PIB español, un porcentaje bastante similar, entre el 12 y 14% de empleos directos. Entonces, bueno, es un despropósito. Esto es como cuando convocó a la prensa en lo más álgido de la pandemia para señalar que él y su equipo habían detectado que las apuestas deportivas se habían reducido considerablemente durante el confinamiento. Bien. Bien. Entonces, en cuanto a lo que mencionabas de las burbujas turísticas,
Yo creo que es muy interesante. Yo creo que podría ser una buena vía de escape de esta crisis, ¿no? Un camino hacia la recuperación, si se quiere. Por recapitular un poco, estas burbujas, que es lo que yo señalaba en el artículo que mencionas, serían zonas libres del virus, por así decirlo, o zonas en las que el virus tiene una incidencia similar, ¿no? De intensidad parecida, y que en la actualidad han sido propuestas por varios países o regiones, ¿no? Áreas geográficas. Aunque la que más posibilidades tiene en la actualidad para llevar esto a cabo pues, con éxito es la impulsada entre Nueva Zelanda y Australia. Canadá también ha pedido, etc. Yo creo honestamente que esto no sería factible en el caso de España, por varios motivos. Por un lado, porque somos uno de los países con mayor tasa de contagios y fallecidos por millón de habitantes, si no el que más. Hablo de datos oficiales, ni que decir tiene los datos reales. Y también porque no estamos haciendo amigos precisamente en lo que se refiere a la reactivación del sector turístico. Me refiero aquí al turismo internacional, ¿no? Véase pues, lo último de Sánchez obligando a la cuarentena, ¿no? Al confinamiento durante 14 días a todos aquellos turistas extranjeros que, bueno, que refleja pues, un grueso desconocimiento de cómo funcionan las personas, ¿no? Los periodos vacacionales, ya no la economía con mayúsculas. Y que, por supuesto, ha tenido su réplica, por ejemplo, pues en lo último de Macron, ¿no? Que ha dicho que, bueno, que los turistas españoles pasarán por esa cuarentena. En ese sentido, yo creo que perdemos esa oportunidad, por lo menos en el corto y medio plazo, para un sector fundamental, como decía, ¿no? 13% del PIB, entre el 12 y el 14% del total de empleos en nuestro país. Lo que mencionaba el think tank de Roldán, en esa publicación a la que haces referencia, si mal no recuerdo, era lo que ellos llaman la zonificación, ¿no? Que habla no tanto de regiones o de zonas turísticas internacionales, ¿no? Entre países, sino dentro de un país, ¿no? Es decir, de zonificar desde dentro de un país, yo creo que en términos municipales, antes he hablado de lo verde es lo bueno y lo rojo lo malo. No me refería a cuestiones ideológicas, me refería como señalan las señales de tráfico, por ejemplo, ¿vale? Entonces, las zonas verdes serían aquellas más positivas. Y entonces, bueno, esta zonificación para un escenario nacional podría ser un mecanismo efectivo. Yo creo que sí. De todas formas, esto implica grandes dificultades en su implementación, porque implica, claro, por un lado hay que delimitar las zonas. Por otro, explicar las características y posibilidades de cada zona. Informar a la población con éxito, porque, bueno, todo esto de que cada día se apruebe una fase distinta o ahora de repente nos salgamos de la manga la fase 0,5 aquí en Madrid, o esto es más fácil aprobar medidas, especialmente de forma tan errática, que luego informar con éxito a la población, porque no todos están en Twitter o viendo la tele o en Internet. Entonces esto reviste su complejidad. Y luego hacer cumplir la zonificación. Entonces yo creo que aunque sería una medida efectiva así, ¿no? De forma aséptica y implementada, me lleva a pensar que su difícil implementación por un lado y la intromisión estatal que traería consigo, sobre todo ese cumplimiento de la zonificación, etcétera, yo desaconsejaría su uso. Pues ahora yéndonos, siguiendo un poco con lo de los colaboradores y por terminar con lo de los colaboradores, pero yéndonos un poco del tema del turismo, me gustaría saber cómo valoras el rol que está teniendo Ciudadanos. Un poco está relacionada esta pregunta con la que comentábamos, ¿no? Del poder real de Podemos, digamos, de poder alinear las decisiones en su línea. ¿Tú crees que de alguna forma el hecho, bueno, igual ahora con el acuerdo entre Bildu, Podemos y el PSOE ya no, pero crees que de alguna forma eso es lo que nos puede decir, es que quizás, pues bueno, la legislatura puede ir un poco pues a apoyarse, ¿no? A tomar medidas un poco más, no sé si mainstream, ¿no? Apoyándose en Ciudadanos, o si simplemente ha sido una cosa como muy, muy puntual, o, entre comillas, una traición a Ciudadanos, si incluso a Ciudadanos, pues bueno, en cierta medida está otra vez cagándola con su electorado. Un poco en general, ¿cómo valoras, ¿no? Todo la estrategia de Ciudadanos? Bueno, en primer lugar, no sé si hay una estrategia. Yo creo que es más una
son un partido arrojado en el mundo, en este caso en España, y están un poco a la deriva, tratando de buscar su lugar. ¿Cómo lo definiría yo? Pues en una palabra, decepcionante, la verdad. Que de desalojar a Rajoy de la Moncloa, a aspirar al sorpaso al centro-derecha, parecían haber vuelto a la senda del partido bisagra, que yo la verdad es que como politólogo cada vez entiendo menos qué significa esto. No lo tengo nada claro, la verdad. Y sin embargo ahora yo creo que han confundido ese afán por facilitar la toma de decisiones, ¿no? Que funcionen los mecanismos políticos, institucionales, pues lo han confundido y lo que han hecho es facilitar el asalto a las instituciones. O sea, no creo que la entrada de Ciudadanos, desde luego no en el gobierno, sino posibilitando en este caso la prórroga de un estado de alarma, sirva de contrapeso para ese sector más radical, si se quiere, del gobierno, en este caso Podemos, sino que con perdón de la expresión, han hecho de tonto útil, ¿no? Insisto, han facilitado el asalto a las instituciones. Yo creo que es un grave error que pagarán en las urnas, porque siempre se puede caer aún más, por lo menos ellos. Y como decía, pues yo creo que decepcionante. Hablando también de ese asalto que comentas a las instituciones, y bueno, y tú creo que tenías en OK Diario un artículo sobre esto, algo parecido, sobre la separación. Tú hablabas de la división entre lo que es el Estado y el gobierno, ¿no? Pero, ¿tú crees que, en cierta medida, las medidas en general que hemos visto y también la actitud del gobierno está contribuyendo de alguna forma a que esté capturando, ¿no? A que se produzca una captura del Estado por parte de ese propio gobierno? Sí, completamente. Yo creo que cualquier síntoma, cualquier signo que vaya en esa dirección ya de por sí es preocupante, ¿no? Y debe mantenernos vigilantes porque es la principal señal de identidad de un Estado totalitario, ¿no? Aquel en el que el gobierno y el Estado son uno, ¿no? El Estado soy yo, como diría aquel rey francés. Entonces yo creo que el gobierno se ha identificado con el Estado desde el primer momento. Yo creo que antes del comienzo del estado de alarma, ¿vale? Creo que la separación de poderes, ya lo veíamos, ¿no? Con la Fiscalía General del Estado, la intromisión en el funcionamiento de la administración pública, cuestiones relativas a la libertad de expresión. Yo creo que todo eso no se puso en tela de juicio con la pandemia. No cabe duda que a raíz de la pandemia y de los mecanismos, como decía antes, ¿no? De los que ha hecho uso el gobierno para hacerle frente, en este caso el estado de alarma, pues ha intensificado esa captura. Estado de alarma que, por cierto, muchos dijimos desde un comienzo, cada vez se suman más a ese grupo, que era un estado de excepción encubierto, cuando no directamente ilegal. Y que, como decía, pues le otorga al gobierno esos mecanismos para gozar de mayor justificación o apariencia de legitimación, que, por cierto, es lo que hacen las normas, las leyes, para llevar a cabo este asalto a las instituciones. Claro, porque tú, por ejemplo, sé que también habías escrito sobre eso, sobre el tema de que el estado de alarma se estaba convirtiendo en eso, ¿no? Incluso un arresto domiciliario y demás. ¿Tú crees que hubiese sido, digamos, ilícito, por ejemplo, en vez de decretar el estado de alarma, decretar directamente el estado de excepción, o bien lo que teníamos que haber hecho era decretar el estado de alarma durante un periodo muy corto y luego servirnos de otras leyes para mantener cierto tipo de medidas de distanciamiento social? Pues no lo sé. Confieso que, aunque jurista, no soy experto en esta materia en concreto. Sí que se observan ciertas pautas de comportamiento, ciertos patrones, ¿no? Que casualidad o no, le vienen muy a mano al gobierno, ¿no? La fórmula del estado de alarma, más relajada que el estado de excepción, también trae consigo una diferencia fundamental en cuanto a los tiempos y a la dirección, por así decirlo, porque emana del gobierno para luego, ¿no?, a posteriori, pasar un cierto control parlamentario, en especial en lo que se refiere a su prórroga. El estado de excepción, por el contrario, nace de las Cortes. Entonces yo creo que en ese momento dado le vino... Bueno,
si querían tomar una decisión unilateralmente, por así decirlo, pues el gobierno, el único mecanismo del que disponía dentro de la Constitución era el del estado de alarma. No sé, a toro pasado, ¿no? Mirando hacia atrás, pues se podría argumentar que podría haber sido más conveniente decretar el estado de excepción durante un tiempo para luego ir relajando las medidas. No lo sé, no lo sé. Sé que en aquel momento lo que mejor le venía al gobierno era aquello y que luego se extralimitó, me parece, en las prerrogativas que le otorgaba el estado de alarma. Bueno, totalmente. O sea, cabe decir que evidentemente, viéndolo desde ahora, también, entre comillas, es muy fácil opinar, ¿no? Pero al final nosotros tenemos que fiscalizar. Yo creo que el rol de los think tanks es fiscalizar las medidas que se toman desde el gobierno. Entonces, pues un poco es lo que hay. Ellos tienen que manejar ese clima, ¿no? de la opinión pública. Ahora vayamos a un plano más optimista, si puede ser. ¿Tú crees bueno, que igual esto puede abrirnos una ventana de oportunidad en el futuro, ¿no? Pues para acometer, no sé si reformas, digamos reformas estructurales, digamos, no pequeñas aprobaciones de leyes que tengan o sea, que tengan muy poca relevancia, sino reformas importantes que sean necesarias y que además, pues, bajo nuestro punto de vista, el de los liberales, contribuyan un poco más a ampliar los espacios de libertad, ¿no? ¿Crees que tenemos esa ventana de oportunidad delante? ¿O? No sé yo. A ver, yo creo que no cabe duda de que sacaremos grandes conclusiones de todo esto. Algunas buenas y otras malas. Yo escribí hace mes y medio, que esto, entre otras cosas, es el mayor experimento social, político y económico de la historia de la humanidad. Esto yo creo que es algo indiscutible, ¿no? Y esto dará para investigación desde la sociedad civil y desde el mundo académico durante mucho tiempo. Entonces, todos sacaremos conclusiones, desde el ciudadano de a pie hasta una institución pública, hasta un gobernante, hasta un partido político, bien, de diferentes formas, ¿no? Yo creo que en general, en lo que se refiere a España, y al resto del mundo, esta crisis ha hecho que se tambaleen un poco los cimientos del estado de bienestar, porque ha puesto a prueba su resistencia. Entonces eso va a obligarnos a reformular ciertas cosas. En el caso de España, además, pues ha puesto en tela de juicio por la vía de los hechos, ¿vale? Ya que por la vía de los datos y el discurso se renunciaba o se despreciaban los argumentos contrarios, por ejemplo, el sistema sanitario, la resistencia al sistema sanitario. Tenemos el mejor sistema sanitario del mundo. Bien, pues la realidad dice que quizá no tanto, ¿vale? Entonces, si queremos tenerlo, o al margen de que queramos tenerlo o no, si queremos estar ahí en la élite, quizá hay que reformar ciertas cosas, ¿vale? Insisto, los datos lo señalaban así, el discurso de muchos también lo señalaban así, pero como esto no era suficiente, pues ha tenido que llegar una pandemia para sacarnos los colores. Luego yo creo también, por ejemplo, que el altísimo desempleo que ya estamos empezando a tener y que, lo que se nos viene, obligará, por ejemplo, a reabrir pues de una vez el melón de la sostenibilidad en el medio y largo plazo del mayor mecanismo de solidaridad intergeneracional que tenemos aquí, que es el de las pensiones. Entonces yo creo que en ese sentido pues serían convenientes de una vez por todas, esto es un eterno debate interminable, pues el acometer y el cerrar pues pactos de Estado, ¿no? Que no se lleven a cabo medidas, como decías tú, desde luego erráticas, pero también erróneas muchas veces por parte de los diferentes gobiernos, ¿no? Que hacen lo que creen conveniente, tratando de llevarse pues esos réditos políticos y que luego sea otro partido, ¿no? El próximo que venga, al que le explote todo, ¿no? Que es lo que sucede un poco con lo de las pensiones. Uh-huh. En cuanto a lo malo que decías tú, yo creo que es más negativo que positivo. Yo no soy tan optimista, la verdad, en esa ventana de oportunidad para las libertades, ¿no? Yo creo que se va a apreciar, se está apreciando ya, se ha apreciado ya un avance de lo público sin precedentes en contra de lo privado o de esas esferas de libertad, por así decirlo. Tanto a nivel estatal como global. Yo creo que se ha escrito muchísimo estos 2 meses y medio.
bueno, y hay incontables webinars, podcasts, etcétera, uno ya pierde la cuenta sobre si esto va a llevar a cabo un retraimiento, ¿no?, del orden liberal internacional hacia un mayor estatismo, o en cambio si esto va a animar a que se fortalezcan de una vez esas organizaciones, ¿no?, que constituyen el tejido fundamental de ese orden liberal internacional, de forma que podamos dar respuestas globales a amenazas globales. Entonces, hay quienes dicen, pues lo uno, lo otro. Yo, en cambio, creo que esto en efecto va a ser un punto de inflexión, pero va a ser un punto de inflexión en el sentido de que no vamos a ir ni en una dirección ni en otra, sino que los dos bloques que ya existían, con intereses muy distintos, bueno, contrapuestos, no ya distintos, esa tensión que ya existía se va a intensificar. Es decir, esos amantes de ese tejido internacional bueno, van a tener argumentos para apostar por un fortalecimiento del mismo, y aquellos que, bueno, que enarbolaban la bandera del Estado-Nación, pues también van a tener argumentos para fortalecer su causa. Entonces yo creo que la tensión, que ya existía, insisto, se va a intensificar. Ese es el punto de inflexión que veo yo. Sin embargo, el siguiente paso es que tanto lo primero, ¿no?, el Estado-Nación, el estatismo, como lo segundo, esa arquitectura internacional, las dos son lo mismo en el sentido de que son lo público contra lo privado, ¿vale? Al margen de que haya esa suerte de capitalismo amiguetes que susurre al oído del legislador, en el caso nacional, o de el aparato de gobierno de la institución internacional que se tercie. Entonces, yo ahí no soy tan optimista. Sí que creo que está por ver, ¿no?, experiencias positivas de gestión de esta pandemia desde la sociedad civil y del sector privado. Y yo creo que es misión de los think tanks, pues, liberales clásicos como los nuestros, pues el sacar a relucir eso que los medios muchas veces nos señalarán, ¿no? Y que son precisamente esas experiencias de éxito desde la empresa, ¿no?, desde el sector privado, desde el tercer sector, como sano contrapeso en circunstancias normales al poder público, pero que en este caso además resulta que muchas veces han gestionado mejor crisis que nos afectaban a todos. ¿Dónde nos deja esto a los liberales? ¿Tú crees que de alguna medida tenemos un poco que sentarnos, analizar lo que está pasando y quizás pues darnos cuenta de que no estamos interpelando bien a la sociedad, de que quizás no estamos dando las respuestas adecuadas a los retos actuales? ¿No? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que seguir con la misma digamos, agenda y forma de llegar a la sociedad civil que teníamos hasta ahora y que evidentemente no está dando sus frutos? Yo creo que, bueno, mencionaba antes, ¿no?, que todos sacaremos grandes conclusiones de esto, ¿no?, de este inconmensurable casi experimento social, político, económico, etc. Y creo que organizaciones como las nuestras pues sacarán las suyas. Yo creo que especialmente en dos, no en los ideales que defendemos, pero sí en cómo los defendemos, ¿vale? Es decir, en las áreas, en los temas en los que nos centramos y también en el discurso que empleamos para hacerlo. Es decir, en la forma en la que pues, interpelamos a la sociedad, a los tomadores de decisión, ¿vale? Y en ello estamos, la verdad, en ello estamos. Pero sí, esto es un profundo correctivo para todos, ¿no? Y va a llevar pues, también a un pues, profundo periodo de reflexión, que es un poco lo que se echa de menos en un clima tan convulso como el actual, ¿no? Que es un clima muy reactivo, es muy poco reflexivo. Estamos a golpe de tuit, a golpe de declaración de la oposición, a golpe de lo que sea, ¿no? Y eso nos impide, pues, apagar todo por un momento, encender el flexo y reflexionar, ¿no?, sobre lo que está sucediendo y cuáles pueden ser algunas vías de mejora. Pues la verdad que a mí me parece una reflexión muy interesante con la que quedarnos. Yo creo que yo soy como tú, yo pienso que siempre es más humilde estar en las dudas que en las certezas. Así que si te parece, terminamos aquí, que nos ha quedado yo creo que muy profundo. No sé si quieres añadir alguna cosa más. Esto es lo máximo a lo que llegamos. Estupendo, pues la verdad que muchísimas gracias, Juan Ángel. Yo animo a todos los que vean esta entrevista a que te sigan en tus redes a ti, que sigan a la Fundación Civismo, que también nos lean
en la web que no solo tú, pero varias personas de vuestra fundación, pues bueno, escribís normalmente en prensa cosas muy, muy interesantes y que también nos sigan a nosotros, evidentemente. Y muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias.